separado o apartado, vamos a estar viendo diferentes tipos de dualidades. Son situaciones que en la humanidad, ¿verdad?, nos han llevado a enfrentarnos a dos tipos de reinos, dos sistemas de gobierno que están operando en contraposición. Cada uno de estos se va a ver enfrentado para que nosotros podamos tomar estas elecciones que Dios quiere que nosotros elijamos siempre para que podamos estar tomados de su mano. Pero tenemos esta capacidad siempre de elegir lo bueno, lo perfecto, siempre, estar siempre de la parte de la justicia y de la verdad, porque Dios nos ha dado libertad mediante el libre albedrío, y así vamos a poder decidir la ruta que Él quiere que nosotros sigamos. Entonces, bueno, lo que hemos venido diciendo en nuestras diferentes clases es que tenemos diferentes tipos de herramientas, pero lo más importante es que para nosotros hacer un buen proceso de todo lo que hemos venido tratando con nuestro corazón y nuestra mente, es poder recordar memorias. Por eso siempre pedimos la iluminación del Espíritu Santo, para que sean justo las cosas que Él quiere recordarnos, no todas las cosas, porque sabemos que nuestro pasado, que es todo eso que vemos allí en negrito, son muchas historias, pero no todas las historias las tenemos que recordar, pues allí van a haber muchas memorias, traumas, heridas, dolores, en fin, pensamientos negativos, cosas recurrentes en nuestra mente, pero lo más importante es que nosotros tengamos la iluminación para saber cuáles son las memorias que el Señor nos quiere recordar. Y bueno, lo otro es que siempre le hacemos énfasis en la importancia de nuestro inventario de emociones. Nuestro inventario de emociones, el cual debemos estar plasmando siempre, todos los días, en nuestro cuaderno diario. Como sabemos, todos acá manejamos nuestro cuaderno y bueno, con este cuadernito vamos trabajando todo el tiempo para poder anotar las cosas que el Señor quiere decirnos. Bueno, Padre, te damos gracias porque adicionalmente a partir de esta noche les queremos hablar acerca de una nueva herramienta que también la vamos a estar vinculando durante esta segunda etapa. Pero bueno, les queremos contar de esto más adelante, ya al finalizar, pero también queríamos hablar acerca de esta herramienta, que es el anexo número 2 del libro, que está al final después de la red de emociones. Después de la red de emociones encontramos el anexo 2. En el anexo 2, que es el anexo RAD, es lo que llamamos rompimiento de ataduras de las tinieblas. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer allí? Esto lo vamos a realizar a partir de la próxima semana. Es decir, la próxima semana vamos a hacer ese anexo. Entonces debemos estar con un corazón dispuesto, preparándonos de manera como el Señor les indique realmente a cada una, las personas que les guste de pronto en comunión con Dios, hacer un ayuno, hacer diferentes tipos de oraciones y leer el anexo. Las personas que no tienen el libro, les vamos a enviar el anexo para que lo puedan leer. Y bueno, aquí el Señor nos está exhortando a hacer actos permanentes de arrepentimiento para ser libres de las acechanzas de las tinieblas y nos exhorta a caminar en la ruta hacia la pureza. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hemos estado haciendo un análisis durante todos estos 5 capítulos acerca de la corrupción del pecado y cómo estas traen consecuencias graves a nuestra vida. Van a verse en nuestra vida reflejados en forma de maldiciones, diferentes tipos de pérdidas, y bueno, también el endurecimiento de nuestro corazón y también hemos dicho el endurecimiento de la conciencia. Entonces, por esto es muy importante desarraigar estas ligaduras, las hemos estado llamando ataduras, ligaduras o información genética que es contraria al diseño de Dios. Bueno, continuando entonces con lo que ya hemos visto aquí, yo les quiero leer para este tiempo, ¿verdad? Para que vayan tomando sus anotaciones en el diario de confesiones. Vamos a leer una palabra que es hermosa, que es la portada de este capítulo. Segunda de Reyes 22:2. Esta palabra es muy importante porque aquí vemos cómo Josías, que fue un rey que era muy pequeño cuando subió al trono, hizo un voto y pudo, delante del Señor, ¿sí?, reconocer que Él era Dios. Y bueno, allí quedó por sentado así, de esta manera, dice, que Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Bueno, esto es increíble porque tiene que ver muchísimo con nuestro tema y es esa disyuntiva permanente, estas dualidades
que nosotros nos empezamos a enfrentar y vamos a hablar exactamente de qué tiene que ver con estas dualidades. Bueno, estas dualidades básicamente tienen que ver con asuntos donde nosotros vamos a tener que elegir, tomar decisiones, ¿verdad? Dios nos dio a nosotros libre albedrío. ¿Por qué? Porque Él ama que seamos hijos libres. Y esa es parte de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y nos las ha concedido a nosotros, vivir en libertad. Él no desea tener unos hijos esclavos, sino que Él quiere tener unos hijos nacidos del fruto de su amor. Que nosotros podamos desarrollar una relación íntima para adorarle siempre. Vamos a tener esta libertad y siempre esta libertad nos va a llevar a escoger entre diferentes alternativas. Pero siempre vamos a ver que van a presentarse opuestas estas alternativas. Es decir, van a haber como oposición de dos tipos de gobiernos o de reinos, aunque sabemos que el reino de las tinieblas ha sido vencido y el reino de la luz, que es el de nuestro amado Dios, obviamente es el que nos respalda, pero siempre vamos a vernos en esta disyuntiva. Así lo expresa el Señor cuando nos da a elegir y nos dice en Deuteronomio 30:19, hoy pongo al cielo por testigo, ¿verdad? ¿Y qué es eso que Él está diciéndole a la tierra, al cielo y a la tierra? Le dice, yo les doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. La importancia de siempre estar enfocados en nosotros para que nuestros descendientes puedan heredar de esas decisiones que nosotros estamos eligiendo. Entendemos entonces que nos estaremos enfrentando a estas disyuntivas, ¿verdad?, en la vida, y esto obviamente nos va a traer a nuestro corazón muchas veces división, donde nos vamos a tener que ver enfrentados a la toma de decisiones, ¿verdad? Pero estas divisiones, estas disyuntivas, como las hemos llamado, no estaban en el principio porque no eran parte del diseño original de Dios. Porque Dios no está dividido. Sabemos que Dios es un Dios único, ¿verdad? Un Dios único y verdadero. Y en Él nunca ha habido división. O sea, que esta división no existía antes de la caída, cuando en el Edén el hombre no tenía que escoger entre el bien y el mal. Fue hasta cuando comió del árbol prohibido que hubo esta separación entre el hombre y Dios. En este capítulo, entonces, vamos a aprender, primero que todo, a evidenciar estas dos naturalezas, porque también vamos a ver que existen dos naturalezas en nosotros, que tendríamos que estar combativos en ese sentido. Estas ideas que son contrarias entre sí, las vamos a estar identificando, algunas de ellas, y de esta manera vamos a poder también transformarlas para siempre elegir la que corresponde a la justicia de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas disyuntivas que vamos a estudiar en esta noche? La del nombre del capítulo, que es separados versus apartados. Otra que tiene que ver con ser profanos o santos. Otra disyuntiva que tiene que ver con el corazón dividido o un corazón íntegro, y una última que tiene que ver con si somos religiosos o si realmente estamos consagrados a Dios. Y bueno, como ya dijimos, vamos a estar trabajando también en conocer más un poco la herramienta de RAT. Al finalizar, vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos allí en esa imagen y estamos entendiendo que el reino dividido, un reino dividido, nuestra casa dividido, nuestro ser espiritual dividido no puede prosperar. ¿Esto por qué es tan importante? Porque si nosotros estamos separados, es decir, estamos sin Cristo, ¿sí? No vamos a poder hacer las cosas que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué es esa condición de separado? La condición de separado es la condición del hombre sin Cristo, que se encuentra en un estado de desconexión de la vida de Dios. El hombre separado de Dios está vacío, ¿verdad? Entonces no encontramos cómo llenar ese hueco que tenemos acá en nuestro corazón y no vamos a poder disfrutar de la verdadera unidad, de sentirnos completos en el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a vivir en un vacío existencial y eso es parte de lo que vemos hoy en el mundo. Lo vemos en la naturaleza de nuestras familias, ¿verdad? En muchas de nuestras personas cercanas. Entonces, ese vacío existencial es el que vamos a poder ver más adelante cómo salir de allí. Dice, entonces,
la vida se empieza a ver carente de la identidad. El hombre sin Dios no va a poder percibir su amor y por ende se va a sentir excluido de la naturaleza misma con la que Dios lo creó al principio, ¿verdad? Es decir, en el Edén antes de la caída. ¿Qué dicen las Escrituras en Efesios 2:12? Dice que debemos recordar que en ese tiempo estábamos separados de Cristo antes de elegirle a Él, ¿verdad? Cuando estábamos separados de Cristo, obviamente debemos estar alerta para no estar separados de Cristo, estamos excluidos de la ciudadanía de Israel y éramos como extraños a los pactos de la promesa y no teníamos esperanza y vivíamos sin Dios en el mundo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ¿qué vamos a poder comprender de esto que es de estar realmente separados? Separados es como estar divididos, cuando las familias se separan, cuando hay una separación entre el esposo y la esposa y hay un divorcio. Entonces, esa palabra es como estar excluido. La palabra griega es apalotrio, apalotrio, que significa ajenos, extraños, distanciados. Con lo cual, esto lo que vemos es que la palabra enfatiza esta separación. Esta distancia, ¿verdad?, está separando siempre al hombre de Dios. Y surge de aquí entonces una forma de carencia de vínculos afectivos que sean sanos, ¿verdad? Entonces, no existen muchas veces, cuando no tenemos esta relación sana con Dios, no podemos darle afecto a nuestros hijos, no existen en nuestras familias afectos significativos de los padres hacia los hijos y no hay una sincronía en las relaciones. Entonces, desde que somos niños, ¿verdad? Nos pasó a nosotros y es lo que vamos a relatar ahora, acá también en el libro y hemos venido relatando en la historia de Jesús Carbonell, necesitamos un amor que nos vincule de forma esencial a la vida. Si nosotros no nos vinculamos, entonces vamos a estar en esa, ¿verdad? En ese estado de separación. Pero, ¿qué es eso que nos vincula? Lo primero que nosotros tenemos que nos vincula es el abrazo materno en los pechos. ¿De quién? Obviamente de mamá. Es lo que llamamos el amor estorque. Más adelante, en otros capítulos, vamos a profundizar en este tema. Pero ahorita, lo que sabemos es que este amor de mamá es un afecto natural, es decir, está en el ADN, en el diseño que Dios puso en la mujer para poder amamantar a sus hijos y darles de ese amor. Dios ha depositado en el seno materno parte de toda esa ley, ¿sí? Que es la ley del amor. Y a partir de este amor se recrean todas las sustancias que son, bueno, a nivel de neurotransmisores en nuestro cerebro, que nos van a poder hacer que nosotros empecemos a caminar en seguridad, en confianza y tener significado, es decir, propósito en la vida. Todas estas expresiones afectivas proveerán un desarrollo sano e integral para todos nosotros, ¿verdad? Desde la niñez hasta la adultez. Cuando hay ausencia de estos motivadores desde la etapa infantil, entonces vamos a quedar desprovistos de los recursos emocionales necesarios y quedamos en esa desconexión. El hombre separado de Dios ha experimentado el rechazo desde el vientre muchas veces, ¿verdad? Entonces, este rechazo hace que se construya en nuestras vidas patrones que son repetitivos, ¿verdad? Y entonces después vamos a darnos cuenta que no lo vamos a vivir una vez, sino que de pronto lo hemos estado evidenciando muchas otras veces. Divorcios, separaciones, divisiones, ¿verdad? Donde hemos tenido que asumir cierta independencia, porque digamos que la independencia es como un sistema de rebeldía. Cuando nosotros no hemos confiado en Dios, decidimos tomar una carrera autónoma, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que eso no nos lleva a la ruta donde vamos a poder caminar íntimamente con Él, sino que nos va a llevar justamente al lado contrario. Lo podemos también confirmar con Juan 15:5, cuando el Señor nos dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él. O sea, aquí es una doble ecuación. Entonces, el Señor está, ¿verdad?, en nosotros y nosotros estamos en el Señor, presentes en él. Ahora, esta doble ecuación hace que demos mucho fruto, es decir, que no seamos estériles, sino que de verdad podamos estar
ya no separados de Él, porque si estuviésemos separados de Él, nada podríamos hacer. Entonces, esta desconexión nos lleva a una ruptura con las relaciones significativas, ¿verdad? Todas las relaciones que sean importantes para nosotros en nuestra vida. Cuando hay esta separación, nos desconectamos. Obviamente estamos desconectados de Dios y del reino y empezamos a perder la capacidad de tener relaciones íntimas y genuinas. Entonces, vamos a amar, no vamos a amar genuinamente, sino que vamos a amar egoístamente y vamos a empezar a necesitar máscaras que van a ser estas máscaras, es decir, no vamos a ser genuinos, sino que vamos a nosotros tener muchos mecanismos defensivos para que nosotros nos podamos autoproteger, porque vamos a estar, obviamente, como ya lo dijimos, en inseguridad y no vamos a caminar en el propósito de Dios. Una palabra que también refleja esta condición está en 1 de Juan 4:20 y dice, si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos, somos mentirosos. Es decir, muchas veces nos ponemos las máscaras, ¿verdad? Y empezamos a mentir, y porque creemos que estamos realmente amando a Dios, pero Él nos dice, si ustedes no aman a sus hermanos, entonces ¿cómo me van a amar a mí? Porque a sus hermanos los están viendo, pero a mí nunca me han visto. Entonces, bueno, esto es como una reflexión, porque es una pregunta ahí en 1 de Juan 4:20. En este punto de evaluación, que es muy clave, vamos a poder recibir todas estas palabras de Dios, ¿verdad? Que nos empiezan a hacernos comprender que si nosotros no estamos con Él, no vamos a dar fruto. Y así como lo dice la palabra en la parábola del sembrador. Y es exactamente que si nosotros no permitimos que las palabras de Dios empiecen a formarse en nuestro corazón para que den esa semilla, ¿verdad? Que va a fertilizar la tierra de nuestro corazón, entonces nos deberíamos preguntar, ¿qué tan cerca estamos de Dios? ¿Estamos viviendo en independencia o no nos hemos dado cuenta? Porque muchas veces creemos que estamos cerca, pero estamos lejos. La separación es frialdad. Y bueno, eso es una bandera muy importante, como nosotros le llamamos banderas rojas. Una bandera roja para nosotros reconocer si estamos fríos, si nosotros estamos en apatía o negligencia espiritual, es porque estamos perdiendo la ruta al lugar secreto. Y allí estaríamos perdiendo y ¿verdad? Esta forma de nosotros entrar siempre al lugar secreto es la que nos garantizaría la victoria. Bueno, ahí estamos hablando de cuando estamos divorciados de Dios, estamos sin Dios. Pero bueno, antes de ya comenzar a leer este capítulo, que ya le vamos a dar la palabra a Jaime para que comience a leer hoy y nos apoye en esa lectura del libro, vamos a hacer lo que estamos diciendo, vamos a ver la contraparte. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón para que elijamos hoy? Y es que nosotros somos apartados para Él, así como el separado, el que se quiere divorciar de Dios, eligió su camino. Entonces, para el que ha sido apartado, el Señor realmente lo está llamando para que realmente pueda servirle a Él, ¿verdad? Y pueda participar en las posiciones de su reino. Acá nosotros no queremos enfatizar tanto en el asunto de la salvación porque es algo doctrinal. Acá no está ¿verdad? De alguna manera no está en juego, ¿sí? No estamos juzgando si somos salvos o no, sino qué participaciones vamos a tener en el llamamiento que Dios va a hacer a nuestra vida. Entonces, el Señor nos escoge, no escoge a unos sí u a otros no, porque el Señor no es selectivo, realmente el Señor no ama a unos y rechaza a otros. Dios actúa en su justicia, de acuerdo con su don, ¿verdad? Entonces, un don que Él tiene de sabiduría, de presciencia, previo conocimiento de todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoció, ¿verdad? Y cuando Él nos conoció, Él pudo comprender que nuestro corazón aceptaría ese llamamiento. Entonces, cuando nosotros decidimos ese llamamiento, Él nos dotó en el principio con dones, con talentos para poder nosotros gobernar, ¿verdad? Y así es como nosotros estamos ya apartados. Apartados es básicamente ser para Él, ¿verdad?
simplemente desde el vientre, decía incluso Pablo en Gálatas 1, 15 y 16, decía que el Señor lo había apartado a él desde el vientre de su madre y lo había llamado por su gracia, o sea, lo llamó por la gracia del Señor, y que tuvo a bien revelarle a su Hijo Jesucristo para que él anunciara el Evangelio a los gentiles. Aunque Pablo había sido perseguidor de la iglesia, Dios conoció su corazón y sabía que iba a ser transformado y que iba a escuchar el llamamiento, ¿verdad? Iba a entender esta encomienda que se le estaba asignando como apóstol de los gentiles. Desde ese momento Pablo tuvo una revelación de su ministerio, ¿verdad? Entonces, ser apartados nos está mostrando un nivel importante de nosotros tener que asumir un compromiso de lealtad, de una vida apasionada, ¿verdad? Que obviamente sabemos que es importante para el ministerio al que el Señor nos ha llamado, entendiendo el ministerio como un servicio, desde el lugar donde el Señor nos haya posicionado, ¿verdad? Desde nuestro hogar, ya sea a nivel secular, en un trabajo donde nos haya llamado a una profesión o dentro de la iglesia como tal, ya sirviéndole en el sacerdocio. La vida tiene sentido cuando nosotros hemos comprendido el llamamiento, pues previamente, cuando nosotros se nos asigna la obra de este ministerio, de este servicio, Dios siempre nos va a preparar. Bíblicamente está establecido, ¿verdad?, que Él hace estas asignaciones a sus hijos. Y esto lo podemos confirmar en Hechos 3, 13, del 2 al 3, cuando el Señor nos dice, ministrando estos al Señor, ¿verdad?, ellos estaban en ayuno, está hablando en el tiempo de Hechos de los Apóstoles, ellos estaban todos juntos, unánimes, en un solo espíritu, y el Espíritu Santo les dice, apártame a Bernabé y a Saulo, les dijo a todos los que estaban reunidos, para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ellos ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron, es decir, los mandaron ya a ejercer la labor ministerial. Entonces ahí vemos cómo realmente está haciéndose esta operación del llamamiento para ser nosotros apartados. Eso es lo que significa ser apartados para que el Señor nos prepare para su obra. Cuando nosotros vivimos una vida en unidad con el Padre, estamos reconectados con Él, no como lo habíamos visto en el caso anterior, cuando estamos divorciados de Dios, que estamos desconectados, acá estamos reconectados, entonces vamos a poder fluir en una clara identidad y vamos a tener esa seguridad. Entonces la vida cobra significado y estaremos llenos del amor incondicional para amar sin límites. Estaremos caminando en ese camino siempre ascendente hacia la madurez espiritual y entonces seremos confirmados en la fe. Podremos construir vínculos afectivos sanos, como lo vemos allí, ¿verdad? Vamos a estar unidos todos como un cuerpo y vamos a poder estar todos edificándonos a nosotros mismos mediante el amor. Porque el amor es la respuesta para que todo fluya a nuestro alrededor. La primera obra ministerial de la que el Señor nos está hablando en esta noche es que nosotros estamos llamados a cumplir esta, digamos, esta encomienda que es el poder nosotros hacer estos vínculos sanos, familiares, con amistades, con todas las personas que el Señor pone a nuestro alrededor, para que nosotros podamos responder como el Señor nos ha amado. Así como el Señor nos ha amado a nosotros, nosotros podamos también entregar este amor, porque Él nos dio el ejemplo cuando nos amó primero. Separado o apartado. Hasta aquí yo estaba separado de la ruta por Dios para mí, aunque Él me había apartado desde el vientre de mi madre para entrar en el reposo de su presencia, sentarme como a un niño sobre sus piernas y rodearme con sus brazos. Ahora me encontraba en soledad y confusión. Nadie podía entender lo que sentía, ni yo mismo comprendía muy bien mis ideas, pues el dolor interior se desbordaba intensamente y había desfilado por largos 40 años, pasando por innumerables divanes de terapias psicológicas, psiquiátricas y esotéricas como formas de expiar el dolor sin ningún resultado. Había intentado detener el sangrar de mis heridas, buscando sanidad entre brujos y chimeneas, al tiempo que bebía sus brebajes mágicos. En ese tiempo,
cuando estaba carcomido por la experiencia de estar apartado por la paternidad de Dios, viajé por recomendación de un amigo hacia unas apartadas montañas para experimentar limpieza interior en el yagé. Aunque también practiqué la meditación y el Feng Shui y todo tipo de creencias orientales. No existía terapia alternativa que no hubiese yo implorado para encontrar mi anhelada paz. Fue en un lugar de la costa atlántica, cerca de mi ciudad natal, Barranquilla, donde inicié con un amigo el ascenso hacia la cima de un monte, un antiguo cementerio indígena, lugar de adoración pagana, donde en compañía de maestros de la mentira y de la oscuridad fui conducido a un trance. Vi con estos chamanes jefes, Vi cómo estos chamanes jefes realizaban danzas rituales alrededor de hogueras encendidas en medio de la noche, y entonces yo también recibí una dosis de confusión que provocó en mi vientre fuertes dolores abdominales, mientras todo mi cuerpo se estremecía. No solo yo, sino todo el grupo de excursionistas, pues esto parecía una expedición inofensiva para nosotros como asistentes locales de la zona, entre los cuales había también turistas llegados de lugares remotos para ser seducidos por las tinieblas y mezclar su ser espiritual con entes oscuros sin saber. Voy, voy a seguir, voy a seguir aquí. Esto es una alerta, un llamado a la importancia de no ser engañado por supuestas ideas en donde la nueva era intenta llevar a los incautos hacia una falsa espiritualidad, creyendo que Dios puede permitir la mezcla entre lo puro y lo sagrado, llevando, si esto solo puede llevar nuestro cuerpo a la corrupción. Después de mucho tiempo, he entendido que estas pócimas realmente abren portales en el alma, cuando entrando en una falsa embriaguez parecida a una borrachera, en realidad te introduces en nuevas formas de ceguera por el embrujo de los sentidos, y desde allí debes salir para continuar un camino sin destino, donde se hace más extenuante entender que naciste para cumplir con una asignación exclusiva que Dios puso en ti cuando te creó en el vientre de tu madre. El yagé es solo una de las tantas mentiras recicladas para atraer contaminación, pérdida de lucidez, y con ello se cede autoridad al ángel de la muerte para cambiar el destino de los primogénitos, de los herederos del Dios vivo. Bueno, hasta este punto estaba en una posición muy equidistante de mi camino, y lo peor aún, sin ser consciente de ello. Pero ¿cómo darme cuenta si todos, con excepción de mi madre y de mi hermana, eran las únicas que conocían a un Dios todopoderoso? Sí, mientras yo a ella y a mis seres más amados les ocultaba la senda de mi vida, y por el contrario, a los que creí eran mis amigos les tenía por altos consejeros, y en sus círculos cercanos me involucraban para que olvidara mis fechorías. La oración de mi Lucy, mi madre, y de Margarita, mi hermana, fueron escuchadas en el cielo para que yo pudiera ver no solo la condición y mi ceguera en tantas áreas de mi vida. Aún hoy es necesario que nosotros roguemos al Padre para que todo estorbo que nubla la visión y el oído espiritual sean derribados, desarraigados, para no tropezar, para no desviarnos de la senda, pues el camino extraño está siempre lleno de tinieblas, y los enemigos, como lobos rapaces, te engañan con señales erróneas para conducirte al extravío. Ahora estaba yo fuera del camino. El desierto, la desolación y la confusión era mi pan de cada día. Una y otra hoja, diagnósticos
y otros exámenes iban aumentando el volumen de mi historia clínica que debajo de mi brazo pesaba cuando se conducía entre médicos y hospitales, todos ellas asociados al contagio por transmisión sexual. Si algo tengo claro es que mi mente estaba también enferma al no percibir que debía cuidar de mí mismo, tomé tantos riesgos sin reparar en el final. Uno de tantos días grises y con densos nubarrones en mis ires y venires, la cita médica fue con una mujer oriental, hematóloga y especialista en inmunología. Ella me comunicó con frialdad el contundente golpe sobre mi estado de salud. La muerte tocaba a mi puerta. Ese día vi cómo se desvanecía la esperanza. Estaba a punto de llegar al final del camino. Salí del lugar sin modular una sola palabra a mi amiga que me acompañaba y así duré por varias horas sentado en mi casa, inmóvil, en estado catatónico. Mi amiga tuvo que llamar ese día a la policía para llevarme de mi casa al hospital psiquiátrico. Depresión, ansiedad y pánico eran todas emociones cruzadas cuando en el psiquiátrico pasaban las horas sin sentido por las dosis de varios medicamentos que me administraban. Mi estado enrarecido por la pesadez de estas drogas nublaba aún más mi conciencia. Sentí que moría. En ese momento pensé, debía ser conducido por alguien que me ayudaba a cruzar hacia el otro lado de este mundo. Un enfermero interrumpe mis pensamientos y me pregunta si deseo ayuda espiritual, a lo cual respondo afirmativamente. Fue solamente una sesión con una lejana mujer que me habló acerca de cómo buscar la luz de Dios. Aunque distante, mis oídos intentaban escuchar para encontrar un rayo de paz. Pero realmente no sucedió nada y salí de allí medicado para seguir intentando una salida a mi desolación. Había crecido en un entorno familiar esotérico, entre familiares que operaban desde las tinieblas. Los médium, los adivinos y la idolatría eran naturales. Las consultas o entidades a entidades para buscar sanidad definitivamente eran la forma en que terminábamos siendo recetados con brebajes y rezos. Bueno, definitivamente ahí estamos viendo todo ese entorno del que estábamos hablando ahorita y es básicamente lo que tiene que ver con la profanación de los santos, ¿verdad? Al no comprender nada de lo que realmente estaba sucediendo en su vida, optó por cosas que ya tenían que ver con artes mágicas, ¿verdad? Y bueno, ahí ya empezó a desviarse. Pero bueno, entremos en otra de las disyuntivas que viene más adelante y es tener el corazón dividido. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento en la vida de Jesús Carbonell? ¿Qué es tener un corazón dividido? Es otra de esas dualidades que en esta noche les queríamos contar. Es la existencia de esas dos naturalezas y eso es algo que Pablo siempre lo hablaba en Romanos 7. Bueno, es un poquito extenso, pero lo voy a leer totalmente porque me parece que es contundente entender eso y cómo de verdad el Señor quiere que salgamos de esa dualidad. Bueno, decía así, esta es la nueva versión internacional. Dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿verdad? O sea, es totalmente una división, como una guerra interna en el ser. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, que de alguna manera ya él conocía y podía identificar cuando él empezaba a pecar y cómo eso lo podía empezar a dominar. Así que entonces él descubría que habían dos leyes, o sea que en esta disyuntiva de corazón dividido con corazón íntegro, que es el próximo que vamos a ver, vemos que también hay una otra disyuntiva acá, que es la de la ley que está en el cuerpo, ¿verdad? La ley del pecado y la ley que está luchando, que es la ley espiritual. Bueno, entonces él se sentía como un hombre miserable, ¿verdad? ¿Quién me librará, se preguntaba, de este cuerpo mortal?
Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, que era la ley espiritual, la que lo podía sacar. La ley espiritual grabada en nuestros corazones nos puede sacar de esa ley de la carne, que habíamos dicho en capítulos anteriores, que es la ley del sardo. Pero bueno, entonces, esta naturaleza pecaminosa tiene que estar sujeta, ¿verdad?, a Dios, para que no se sujete al pecado. Entonces, al nosotros poder entender esta verdad, esto nosotros estamos escuchándolo, pero esto no nos va a, de alguna manera, a que se convierta para nosotros en una excusa. O sea, la exposición de esto nos lleva a la realidad, pero nos lleva también a exhortarnos a nosotros mismos para buscar la impartición de la integridad de un corazón sincero delante de Dios. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Lo vamos a alcanzar en el secreto. En el secreto, es decir, en el lugar íntimo donde buscamos al Señor en nuestra intimidad, vamos a encontrar la paz al conflicto para que cese esa alma dividida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, por la obra purificadora del Espíritu Santo, que ya lo habíamos visto ahora en la anterior dualidad, vamos a nosotros poder comprender que nuestro corazón, independiente de todo, va a ser llevado en algunos momentos como las olas del mar. Eso lo describe Santiago. Dice así, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le da abundantemente a todos sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe y no dude, porque cuando dudamos, entonces es cuando nosotros somos llevados como las ondas del mar, y vamos a ser arrastrados por todo tiempo, por todo tipo de viento contrario, y vamos a ser llevados de una parte a otra. No pierde el Señor. Esto es lo que llamamos el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Obviamente venimos hablando de ese corazón quebrantado, ¿verdad? Un corazón que está dividido y que no puede conocer la verdad, que lo lleva a poder entrar en un fruto un fruto que sea un fruto fértil, un fruto dulce, un fruto que pueda realmente verse. Bueno, pues básicamente eso sería lo que tiene que ver con esta parte de donde identificamos cómo estaba el corazón de Jesús Carbonell, que iba tras de estos ambientes esotéricos. El corazón íntegro, o sea, ¿cómo podemos pasar hacia un corazón íntegro? El corazón íntegro es el corazón que trabaja continuamente en la autoconfrontación, y es lo que hemos estado aprendiendo desde el primer capítulo, cómo permitirnos mirarnos a nosotros mismos para tomar el camino de la rectificación del alma, para alcanzar una rectitud moral y espiritual. O sea, todo nuestro ser en integridad, alma, cuerpo y espíritu, un corazón recto delante de Dios, como siempre decíamos, y el ejemplo más claro es el del rey David, ¿verdad? Que tenía un corazón conforme al de Dios. Porque era que siempre el Señor decía, este es un siervo que tiene un corazón perfecto delante de mí. Y era porque David siempre estaba revisando su interior y sabía que él no lo iba a poder lograr solo. Por lo tanto, él siempre lo que hacía era ir al lugar íntimo. Él tenía un corazón de adorador, tenía un corazón que oraba y siempre estaba diciéndole al Señor, como lo expresaba en el Salmo 139, en el 23 al 24. Decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de maldad y guíame en el camino eterno. Bueno, él sabía que su único refugio era Dios y que solamente, como lo habíamos dicho al principio, ¿verdad? Él podía consolarse, así como nos consolamos en los brazos, en el pecho de mamá. Él sabía que Dios era el que podía suplir ese consuelo y encontraba en esos brazos el amor que podía llenarlo. Es allí, en ese abrazo del Señor, que nosotros podemos sanar nuestras heridas. El Señor venda entonces nuestras fracturas y está desarticulando todos los viejos patrones de pensamiento para continuar en la ruta que
el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Sabemos que este libro, Ruta 11, es el libro de la intimidad que Jesús Carbonell pudo descubrir con el Señor, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor a cada uno de nosotros, cuando nos da identidad en Él, entonces nos llena de propósito mediante esa propia ruta donde nosotros nos podremos enfocar para caminar en la voluntad perfecta, y de esta manera todas las cosas nos van a ayudar para bien, porque sabemos que los que amamos al Señor, todas las cosas nos van a llevar a esa victoria. Entonces, si nosotros hemos decidido elegir a Dios y seguirle como nuestro maestro, vamos a nosotros a aprender a ser siempre discípulos, y así nos vamos a volver adictos. Esa palabra parece chévere, ya que hemos estado hablando tanto de lo de las adicciones. Nosotros podemos tener ese fuego que nos convierte en adictos a sus instrucciones, porque cada día le vamos a necesitar más buscarlo, y eso es lo que hace que nuestro corazón sea íntegro cada día, y cada día nosotros podamos contemplar una mayor restauración y vivamos avanzando entonces a nuevos niveles de gloria del poder de Dios, como una respuesta a esta dedicación, ¿verdad? De caminar íntimamente disfrutando el viaje. Eso es lo que más queremos, disfrutar del viaje. Este trabajo continuo de autoexaminarnos a nosotros mismos a través de la red de emociones que tenemos aquí en nuestro anexo, este trabajo continuo y permanente nos permite descubrir áreas ocultas de nuestro corazón para sacar todo lo que se ha ido añejando y podamos recibir algo nuevo del cielo, para que el Señor nos pueda, con el Espíritu Santo, darnos de sus delicias, ¿verdad? Si rompemos todo autoengaño, lo que hemos siempre tratado de encontrar, estas áreas de autoengaño que son la principal barrera, ¿verdad? Que no nos deja que nosotros caminemos hacia un verdadero cambio, hacia una verdadera transformación, para que podamos tener ese corazón recto delante del Señor. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer estas correcciones? Sería la pregunta. Y bueno, ¿cómo es otra de las cosas que podemos hacer para nosotros empezar a tener un corazón recto delante de Dios? Una de las cosas nos las aconseja el apóstol Pablo, y es que cuando identificamos algo que nosotros sabemos que es pecado, ¿verdad? Que es contrario a la ley de Dios, eso muchas veces nos quiere llevar a culpa o a vergüenza, pero la idea es que nosotros podamos despojarnos del peso del pecado que está queriendo asediarnos como una maleta, como vemos allí. Es que a veces necesitamos caminar y no podemos dar el paso siguiente por cansancio, porque esta carga es demasiado grande. Entonces, decía Pablo, despojémonos del peso del pecado que nos asedia, para poder proseguir a la meta, ¿verdad? Y poder llegar a la cima, donde el Señor quiere que nosotros levantemos altar a su nombre. Entonces, prosigamos a la meta del supremo llamamiento, como lo habíamos dicho cuando dijimos que habíamos sido apartados para Él, poniendo siempre los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pablo, él no se detenía. O sea, si algo podemos apreciar de la vida de Pablo, y que pues yo lo pido todo el tiempo y nosotros como familia lo pedimos todo el tiempo, y es queremos siempre avanzar, no detenernos, es decir, no mirar atrás y poder retirar nuestros, todas estas cosas que nos pesan allí en esa maleta, ¿verdad? Que es una maleta con piedras, con escombros que traen ruina moral y espiritual. Las cargas deben ser soltadas. Y bueno, obviamente sabemos que es un proceso, debemos hacerlo poco a poco, pero cuando nosotros decidimos avanzar y no salirnos de la ruta, teniendo siempre puesta la mirada en nosotros, no, sino en nuestro maestro, entonces vamos a poder encontrar esa vida del Espíritu, ¿verdad? Para restablecer ese corazón recto que hemos dicho que el Señor se agradaba tanto cuando ve que un siervo, ¿verdad? Un hijo empieza a caminar. Entonces, es necesario para poder despojarnos de estas cosas que muchas veces nos cuesta trabajo, que tengamos un corazón humilde. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que soltar es el orgullo.
El orgullo de creer que lo hemos alcanzado todo, que hemos alcanzado el éxito, que estamos de alguna manera ya en ciertos niveles de sanidad y eso a veces nos hace detenernos en el camino, pero lo más importante es continuar porque sabemos que tenemos una meta a la que llegar. Entonces, como resultado de la humildad, nosotros podemos entrar en el gozo del Señor. Cuando nosotros podemos entrar en esa manifestación de gozo, es cuando podemos darnos cuenta de las maravillas que Él continúa cada día haciendo en nuestras vidas. Entonces vamos a querer siempre estar en ese ascenso permanente, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en ese ascenso permanente, el Padre se complace, así como se complacía nuestro Dios en toda la obra de su Hijo, ¿verdad? Porque sabía que Él buscaba siempre la vía de la dirección permanente. O sea, siempre la ruta del Señor Jesucristo era poner la mirada en los cielos, primeramente en el reino de Dios y su justicia, y así todas las cosas le eran reveladas, ¿verdad? Entonces, examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para no ser juzgados, tengamos un corazón puro para poder alcanzar ese monte santo. Bueno, obviamente el monte santo es tipo del lugar santísimo, es el lugar de la intimidad, es el refugio donde Dios nos imparte su seguridad, su identidad, nos da de su propósito y allí recibimos más de las instrucciones de su llamamiento. Entonces, esta humildad es clave para poder alcanzar el corazón limpio. Y sabemos que una de las bienaventuranzas que está en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos tantas razones para anhelar ese corazón limpio y puro que sea conforme al de Dios. Por tanto, lo más importante es que nosotros lo anhelemos esta carrera, este ascenso hacia el lugar santo, hacia el monte alto de Dios, para que nosotros podamos pedirle a Dios allí que Él sane todas esas cosas que nos hacían, como cuando estábamos hablando con la descripción que hacía Santiago, como ser llevado por todo viento de doctrina, por todo viento de confusión, por todo viento de corrupción, ¿verdad? Que eso es lo que hacen las olas que son movidas de aquí para allá por esa, digamos, forma de independencia. Pero queremos estar con un corazón contrito y humillado, porque ese corazón nunca el Señor lo despreciará. Mi círculo de amigos era extenso. Tenía amigos en países de América y Europa. Aunque lejos, yo creía contar con ellos y así era cuando en reuniones sociales, en viajes de diversión, ellos estaban allí. Pero ¿dónde estaban ellos cuando yo enfermé? A ninguno de ellos vi. La pérdida de lo social fue después de mi salud muy doloroso. Realmente, ahora sé que fue una obra de generosidad del Creador, aparentemente de todas las personas cercanas, pues era extensa la obra de mentira. Había creído a tantas fuentes falsas y muchas eran las fortalezas mentales que invadían mis pensamientos. Así lo entendí cuando la mano de Dios me ha confrontado con el tema de la pureza y cómo debía iniciar un proceso de separación. Separado para ser santificado, entendí que era necesario para que toda la mezcla fuese depurada. Como ejemplo tenemos el sacerdocio de Sadoc y sus hijos. Ellos que guardaron mi obediencia, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Ezequiel 48:11. Dios desea que guardemos sus preceptos, esos que hacen parte de su naturaleza y divinidad, el amor, la justicia y la verdad. También su santidad. Los hijos de Sadoc hasta hoy representan el sacerdocio sin mezclas. Por tanto, es un andar en pureza y en santidad. Estoy apartado. Es una expresión muy común hoy. Al encontrar personas que sabiéndose llamados eligen estar lejos de él. Pero el real significado de la palabra apartados es estar consagrados, ser santificados por Dios. Esto sucede cuando somos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Así lo confirma la palabra cuando Aarón fue vestido con las vestiduras reales
para el sacerdocio. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas. Éxodo 38, 12, 14. La palabra usada para consagrado en el hebreo es Kadash. Su significado es ser apartado, es ser santificado o consagrado, estar cerca de Dios para ejercer su asignación específica, preparado por completo en pureza para ser posesión exclusiva de Dios. Los separados son aquellos que no han tomado la decisión de seguir a Cristo o aquellos que, aunque dicen creer en Él, no son verdaderamente sus discípulos, aunque en su confesión profesan la fe de Jesús, pero intencionalmente no optan por avivar el fuego de su amor por Él. Separados son aquellos que siguen religiosamente a Dios, conocen a Jesús, pero deciden mezclar la verdad con la sazón de la mentira, un poquito de doctrina adicional a la palabra inspirada en las Sagradas Escrituras. Son aquellos que se mezclan entre los ritos e ideas contrarias a la mente de Dios. Por tanto, su luz es tiniebla y falsedad. Bueno, entonces ahí estamos viendo una nueva disyuntiva entre religiosidad, ¿verdad? Y la consagración, que sería lo contrario a la religiosidad. Entonces, ahí, como lo veíamos en la lectura, estábamos comprendiendo cómo esa mezcla, diferente a lo que era el sacerdocio de Sadoc, que era un sacerdocio de pureza, empezamos a entender cómo las mezclas contaminan la verdad y obviamente traen confusión para que se levanten todo tipo de herejías, como lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? Que eran ese tipo de ritos que son contrarios al pensamiento de Dios y que obviamente son tinieblas. Entonces, ya para aclarar ese punto, y bueno, lo que queremos es que hoy el Señor pueda hacer esa obra de que todas estas cosas donde tenemos que elegir sacar lo que es falso para dejarlo verdadero. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere también desarrollar en esta noche? La religiosidad. Entonces, ¿por qué era que el Señor Jesús confrontaba tanto a los fariseos? Y era porque ellos eran muy instruidos en la palabra, la conocían, pero la palabra no se hacía vida en ellos. Ellos eran intérpretes de la ley, pero ellos también hacían para acomodar siempre la palabra para que fuera de acuerdo a los actos, ¿verdad? Que ellos de alguna manera estaban haciendo y hacían sus propias interpretaciones, lo cual no está muy alejado de la realidad porque muchas veces tomamos un texto y lo queremos acomodar a nuestra propia realidad para que el texto nos respalde en algo, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es tan clara que es una línea como los rieles de un tren, es perfecta y se alinea de manera, digamos, sistemática y se explica a sí misma. Pero ellos necesitaban la aprobación, entonces ellos decidían cubrirse entre ellos mismos. Eso es religión. Entonces, lo que nosotros sabemos es que ellos tenían una doble moral. Y definitivamente esto hacía que de alguna manera ellos entraran en este tipo de, digamos, religiosidad que básicamente es fariseísmo, se puede llamar también legalismo, ¿verdad? Entonces trae un olor desagradable a Dios. Decimos que es algo que definitivamente la religiosidad se fue el internet. ¿Me estamos volviendo? ¿Ya? Nuevamente retomamos. Creo que se cayó un momento de la red, pero bueno. Entonces, contrario a toda fragancia del cielo, del perfume del perfumista por excelencia, la religiosidad se convierte para Dios en un olor que no es grato, ¿verdad? Porque nos lleva a la vida. Contrario a lo que es
una fragancia que sale de la adoración verdadera de un corazón, como lo dijimos, un corazón sincero, un corazón íntegro, no un corazón dividido, que era el corazón de los fariseos. El ritualismo se vuelve vacío, entonces sabemos que ellos hacían oraciones repetitivas, buscaban reconocimiento, buscaban ser, bueno, de alguna importancia, cobraban siempre con todos sus atuendos, buscaban siempre ser reconocidos, buscaban la aprobación y que el pueblo realmente los identificara en su sacerdocio. Pero el Señor está buscando que nosotros sigamos una ruta de verdadera intimidad, para que entonces podamos renunciar a las creencias falsas, a las tradiciones humanas, para que todas estas cosas realmente, como ya lo hemos venido hablando, son paradigmas, ¿verdad?, que hemos aprendido y que sabemos que no obran de acuerdo a la fe, sino que serían obras muertas, ¿verdad?, lo que llamamos obras muertas. Sabemos que la fe sin obras no tiene ninguna validez y que este tipo de cultos que son, digamos, unos cultos donde se adora, pero el corazón está lejos de Dios, están buscando es un beneficio personal para, digamos, lo que también hacían muchos de los discípulos que de alguna manera seguían al Señor Jesucristo, que iban a las reuniones no por seguirlo a Él porque lo amaran o quisieran que Él fuera su maestro, sino porque iban buscando el beneficio personal de lo que Él les podía dar. Entonces, nosotros debemos ser fragancia de aroma grato a Cristo. Ya no es el legalismo, sino un aroma grato a Dios. Entonces, nuestras vidas, dice la palabra, en 2 de Corintios, del 15 al 17, dice que son como la fragancia de Cristo, es decir, la fragancia nuestra, cuando nosotros tenemos ese corazón sincero, sube hasta Dios, y esa fragancia es percibida de manera diferente para Dios. También podemos entender que la religiosidad está desvirtuando la veracidad de Dios. Entonces, uno de los ejemplos que siempre me llama muchísimo la atención acerca de la religiosidad, que finalmente es tanta que termina siendo muchas veces supersticiosa. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el 17:22 al 26, cuando Pablo fue al Coliseo de Atenas, ¿verdad? Y tomó allí la palabra y les dijo a los atenienses: observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados. Él estaba observando todo, pasó por muchos, pues es como una serie de galería donde hay diferentes tipos de imágenes a todos los dioses paganos. Nosotros estuvimos allí cuando estuvimos en Israel con Jesús y con mi mamá, y pudimos ver ya obviamente cómo han ido quedando ya muy desgastadas las imágenes, pero entonces él quedaba admirado de ver cada uno de estos dioses tenían nombres diferentes. Pero había uno en especial que no tenía nombre. Entonces él decía: he escuchado que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar me fijé en esos lugares sagrados y encontré un altar con una inscripción que dice: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. ¿Qué es realmente lo que Pablo le dijo a los atenienses? Si nosotros vamos al original, no aparece esa palabra religiosos. Pues yo quise indagar y ahí lo que dice es supersticiosos. Esa superstición lo que hacía es alejarlos de Dios, ¿verdad? Porque obviamente estaban rindiendo todos estos dioses paganos. Y esto se refiere a un falso temor, ¿verdad? O un temor religioso, entre comillas, impulsado por un concepto confuso de Dios. Es decir, creían conocer a Dios, pero no le conocían, ¿verdad? Y esto obviamente es lo que nos llevaría a la religiosidad o una religión equivocada. En efecto, estas prácticas religiosas desvían al hombre totalmente de la verdad. Esto es para exhortación, porque, digamos, aquí estamos solamente mirando algunas cosas, pero sabemos que Dios nos va a revelar otras muchas más cosas que sabemos que son legalismo, que sabemos que el legalismo realmente no viene del reino, ¿verdad? Sino que viene
de realmente obedecer leyes humanas, designaciones de hombres, y no de lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos hacer un ejemplo de esta superstición religiosa? Es como si fuesen unos simples rieles del tren, entendiendo que la letra sola mata, pero que el espíritu es el que le da vida a la palabra de Dios para que sea revelada a nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros observamos un tren, el tren tiene unos rieles, ¿verdad? Esos rieles serían la palabra. Pero si esa palabra no está digamos, de alguna manera revelada por Dios, no tiene el poder del Espíritu Santo, esos rieles se convierten en simples hierros sin ninguna capacidad para dirigir al tren a la estación correcta. Sabemos que de lo contrario, si esos rieles están engranándose, ¿verdad? Con esa parte del tren donde se encaja allí, es esa, digamos, como esa conexión que podemos tener con que el Espíritu Santo revele a nuestras vidas las Escrituras. Entonces, podemos entender que la palabra cobra vida. Así nosotros, a través de la palabra, vamos a ser lavados, como decía, que vamos a ser lavados por la purificación que trae la palabra a nuestras vidas. Entonces, el Señor quiere que nosotros entremos en una verdadera adoración. Para eso, ¿qué necesitamos? Para nosotros adorarle genuinamente necesitamos conocerle a Él y al poder de la resurrección. Dicen así las Escrituras. Dice, nosotros entendemos todas las legislaciones del reino, cómo es la mente de Dios, cómo es que el Señor en su corazón siente y piensa, porque sabemos que con el corazón también pensamos. Entonces, esto es lo que hace la diferencia. En cuanto a cumplir este requisito, vamos a aprender a ser nosotros, ¿verdad? Ese aroma que decíamos, ¿verdad? Y ya no una simple norma de leer un libro literalmente, y obviamente allí no encontraríamos todas las revelaciones de sus diseños para poderlos poner por obra. Tenemos a un único y suficiente Salvador, el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sabemos que todo está escrito proféticamente en las Escrituras y así como existe un único gobierno del reino para la Iglesia, el ministerio de la iniquidad está escrito para advertencia de todos los hombres. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e inequidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2, 7 al 10. Recibe, amado lector, el sello indeleble de amar la verdad, solo la verdad, para que la verdad limpie la contaminación del plan malvado de lo falso. Aún las señales, los milagros son parte del complot del engaño para apartar a muchos. Aún los escogidos de Dios son tentados para volverse a la apostasía. Amado, ¿estás separado o apartado? Dios te ha elegido para que huyas de las tinieblas y tomes la decisión de permanecer en la ruta hacia el lugar de la intimidad con Jesús, donde el Espíritu Santo impartirá su amor para que recibas vestiduras blancas de lino fino resplandeciente. Él nos ha prometido revestirnos de su luz y darnos toda la investidura de poder para ejercer tu misión en esta tierra. El propósito de Dios se hace visible para nosotros en la medida que nuestra fe. Él desea que estemos dispuestos a escuchar su melodía secreta para seguirle y no perder el rumbo de la ruta. Decídete a acceder a la dimensión de los cielos y verás cómo vas siendo lleno totalmente de la luz que te hará resplandecer
como las luminarias en el firmamento. Busca la verdad y síguela. Busca la presencia reveladora del Espíritu Santo y en tu corazón indaga las mentiras que te apartan de vivir una verdadera vida en el poder de Dios. Reflexiona intensamente, pues solo tú puedes evidenciar lo que no proviene de fe y lo que no es de la fe genuina es pecado. Medita y saca a la luz toda mezcla, corrupción y maldad, reconociendo y renunciando a toda obra de las tinieblas. Ver el texto número 2, RAT, Reporte de Actividades de las Tinieblas. De este libro, identifica toda actividad de oscuridad que esté en tu récord pasando antes de consagrarte a Cristo. Haz las oraciones de rompimiento y renuncia para ser libre de toda opresión del mal en tu pasado. Procesa cada tema en particular y renueva todo tu ser con las promesas de Dios. Mantente en la libertad que Cristo te ha entregado. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Efesios 5:1. Estamos diciendo que el panorama que se presenta allí después de haber mirado esto de la religiosidad es el panorama de los últimos tiempos, que habla de la apostasía, que habla exactamente de ese corazón que se separa de Dios, que realmente se separa para no seguir la senda de la justicia, ¿verdad? Y es lo que se llama el ministerio de la iniquidad. Pero bueno, lo que tiene que ver con lo que el Señor nos quiere mostrar en esta noche, es que nosotros podamos responder a las preguntas que Jaime hacía en la página 95, y ahí es donde está el trabajo que debemos estar realizando durante esta semana para poder hacer esa renuncia. Al cerrar ya, vamos a ver que al cerrar este capítulo nos vamos a encontrar con la parte DC, que ya es totalmente diferente, aunque ya hemos aprendido las herramientas, vamos a entrar en una novedad, ¿verdad? De empezar a ver las diferentes manifestaciones del amor de Dios desde diferentes formas en que Él nos ha amado. Pero bueno, era necesario, ¿verdad? Y va a seguir siendo necesario que nosotros continuemos en esta labor. Pero bueno, en este momento lo que queremos es terminar con lo más importante que el Señor nos ha regalado en contra de toda de este panorama. Sabemos que el Señor ya venció en la cruz, nos ha dado la victoria y que nosotros estamos consagrados a Él por la obra de su muerte y redentora en la cruz. Entonces cuando nosotros nos consagramos al Señor, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos levantando un altar de adoración a Dios en nuestro corazón, donde somos nosotros mismos el templo donde el Señor está habitando. Es decir, somos el culto. Dice la palabra que es culto, un culto, digamos, consciente. Dice racional exactamente la palabra, pero eso lo dice en Romanos 12, del 1 al 12, dice. Pero vamos a leer solamente una primera parte que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que así como sabemos que Dios es nuestro culto racional. Entonces, nosotros tomamos esa actitud de templo, y nos conectamos en nuestro corazón para recibir y desde allí también adorar. Acuérdense que dijimos que es un asunto de doble vía, cuando nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Entonces, es allí donde se da el diálogo permanente, que es el resultado de la intimidad. Por lo tanto, como nosotros fuimos comprados por su sangre, le podemos ser ofrenda grata, ¿verdad? Como veíamos cuando veíamos lo contrario a ese olor que no era olor agradable a Dios. Nosotros somos el olor fragante para Dios. Nuestras oraciones, todo lo que hacemos en nuestro trabajo diario para limpiar nuestras vestiduras, se convierte en fragancia de aroma grato de adoración, ¿verdad? Entonces, obviamente, sube como incienso, sube en forma de oraciones, sube en forma de súplica al Señor Jesucristo, y así le estamos adorando a Él. Todo nuestro cuerpo es santo, ¿verdad? Entonces,
Recordemos esto, que el Señor nos ha hecho y nos está perfeccionando en su santidad, para la honra de su nombre. Él nos ha hecho su posesión exclusiva para amarnos con ternura, porque de Él proviene toda bondad. Dice la palabra en 1 Corintios 6:20, porque hemos sido comprados, es decir, ya Él pagó todo el precio. Entonces nosotros ahora nos corresponde glorificar a Dios, pues Dios está en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en nuestro espíritu, y lo cual todo esto es de Dios. La consagración es esa forma en que nosotros no vamos a perder de vista lo que ya sabemos, que cuando miramos lo del monte alto, ¿verdad? Y estamos tratando de despojarnos de todo tipo de peso que nos asediaba para poder ir a ese lugar y alcanzar ese corazón íntegro y encontrarnos en esas alturas con el Señor para que cese nuestra guerra interior, ¿verdad? Y podamos ver la sanidad permanente en nuestros corazones. Estas disyuntivas que hemos estado tratando, estas dualidades que hemos estado viendo, es para que nosotros comprendamos que en el inicio Dios hizo todo perfecto, ¿verdad? Pero con la caída, cuando el hombre comió del árbol del bien y el mal, es como si hubiese caído una venda sobre los ojos de ese primer Adán, que obviamente sabemos que hizo esta obra de comer allí del árbol prohibido y se pervirtió el diseño original. Pero lo que el Señor nos está llamando como segundo Adán, que es Cristo, es que al rescatarnos Jesús nos está haciendo un camino nuevo, amplio y suficiente que nos introduce en lugares deleitosos, de vuelta al diseño original.